Clandestino. Con Isabel Galeote. Onda Local de Andalucía. Bienvenidas y bienvenidos sean ustedes a Clandestino, su espacio radiofónico totalmente lícito. Un programa desde el que poquito a poco y a través de los años acumulados en nuestra historia de comunicación social venimos haciendo radio con el propósito de incorporar y visibilizar asuntos, luchas, espacios, territorios, naciones, pueblos y personas de este mundo globalizado y mundializado que habitamos y transitamos. Así que aquí nos tienen con el firme propósito de intentar continuar aportando nuestro granito de arena para el bien y el despertar común, abordando cuestiones de las que solo los medios de comunicación de proximidad podemos llegar a tratar con sencillez y cercanía. Además, todo ello ofreciendo el micrófono y el programa entero mismo como si una caja de resonancia se tratara a gentes invitadas a conversar, que son, están y tienen mucho que decir porque es que, de hecho, están, dicen y además hacen como nuestra invitada de hoy. Así que mientras continuamos haciéndonos compañía, les volvemos a agradecer cada una de las veces que nos hacen sentir que nuestro esfuerzo como radialistas sirve de algo, cuando nos dicen que no solo podemos, sino que debemos seguir brindando la oportunidad y la libertad de encontrarnos para compartir opiniones, saberes, formación e información. Por lo tanto, no se me vayan a distraer con otra cosa que no sea la radio, que mientras se preparan para escuchar, que no oír, porque no es lo mismo, yo no pierdo el compás y aprovecho el tiempo para enviar nuestros afectos en forma de besos y abrazos fraternos para todos y besos y abrazos violetas y sóricos para todas. Y comenzamos a clandestinear con las buenas vibraciones y los buenos deseos que nos envían las compañeras y los compañeros de la familia clandestina que anda repartida por el mundo y que va creciendo cada día. Radio Malva en Valencia, Radioactividad en Granada, Círculo Cultural Radio en San Francisco, California, la red radiofónica Nosotras en el Mundo desde Madrid, Argentina y El Salvador, la Radio del Sur en Caracas, Venezuela, Radio Sensación en Murcia, Radio Pichincha en Ecuador, la Red Internacional de Medios Digitales Enlazados, la Plataforma de Comunicación Intercultural Internacional Babel Latino, y, por supuesto, y con especialísima mención a las y los escuchantes de Onda Local de Andalucía. Y, bueno, otra cuestión hay por ahí que no se me puede olvidar. A ver si, a fuerza de repetir y repetir mi propuesta, terminamos reflexionando sobre la importancia que tiene adueñarse de los medios de comunicación públicos y los medios de comunicación comunitarios y de proximidad para socializarlos. En definitiva, las radios y las televisiones de cada uno de nuestros territorios. Ya saben ustedes que mi interés no es otro que intentar que nos creamos individual y colectivamente el concepto de que lo público es del pueblo y por lo tanto un bien común que debemos tomar como nuestro para utilizarlo y rentabilizarlo socioculturalmente. Desde luego también políticamente, o no sería radio de proximidad. Y claro, les pido por favor que tengan presente siempre esto que también les digo. No olviden nunca que se trata de nuestro derecho. Y un derecho no es lo que alguien nos debe dar. Un derecho es lo que nadie nos puede negar y lo que nadie nos puede quitar, que por eso mismo es que se llaman derechos y no favores. Verán ustedes. A lo largo de la historia, las manos de las tejedoras, de nuestras ancestras, le han atribuido al arte textil un valor histórico-cultural e identitario de incalculable valor. Pues es a través de los tejidos, de los colores, de los símbolos, de las formas, las herramientas y de los materiales que las mujeres no solo han ido comunicando su visión del mundo, sino que le han ido dando ese valor a su territorio y significación también a su vestimenta, a su indumentaria. Y además, a través de ello, se puede conocer o se pueden conocer muchos aspectos de la realidad social, cultural y económica de cada momento histórico. Podríamos decir,
sin temor a equivocarnos, que las manos de las mujeres artesanas tejedoras van hilando y tejiendo cultura e identidad al mismo tiempo que crean sus prendas, sus tejidos. Pero yo no les adelanto más nada por el momento, solo les sigo invitando a quedarse y escuchar, y mientras tanto desde nuestro programa seguiremos intentando ejercer eso que algunos y algunas llamamos pedagogía de los hechos, haciendo un poquito de pedagogía social. Pero sobre todo seguiremos deseando que la felicidad, el conocimiento, la solidaridad, la libertad, la igualdad y la fraternidad inunden y el verbo, las palabras y el hacer de las gentes, pero más aún de quienes nos gobiernan en el mundo y en cada uno de nuestros respectivos pueblos. Mientras tanto, y de manera completamente lúcida, vamos a continuar removiendo cimientos y conciencias, por supuesto, cada una y cada una desde el lugar donde nos encontremos en ese momento, pero también en los lugares comunes que compartimos, que son muchos, e iremos construyendo conciencia para creernos que somos el quinto poder, el del pueblo, porque otro mundo es posible, urgente y necesario. Pero si no somos nosotras y nosotros, díganme quién, y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Ya no tenemos tiempo, ya no tenemos mucho tiempo. Están escuchando Clandestino, un programa realizado en Radio Campillos para Onda Local de Andalucía y producido por el Área de Migraciones y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Campillos. Y por aquí, José Trigos, en el control del sonido, y quien les está hablando, quien intenta conectar con ustedes desde el sentipensante corazón, la responsable técnica del área, Isabel Galeote. Llegadas hasta aquí, sabemos que ya nada es imposible y que aquel dolor solo quedaron cicatrices. Cambia todo lo que toca, como nos cambia el viento cuando sopla. Cambia el fondo y la forma. Hoy nos acompaña en Clandestino una mujer que está detrás de la marca La Cangrejita Tejedora, una marca de artesanía de crochet que nació como una marca de ropa basada en medidas reales de los cuerpos reales de las mujeres en lugar de tallas estándar. Es importante resaltar que cuenta con la carta de artesanía y ya veremos por qué. Pero bueno, esta es la parte, por así decirlo así, como más tangible, porque ella además enseña a tejer, pero de una manera única que yo no había visto hasta ahora, ya que introduce la biomecánica, tanto en su trabajo como en el proceso de enseñanza-aprendizaje con sus alumnas y sus alumnos. Y esto a mí, la verdad, me dejó completamente descolocada. Desde Clandestino hoy aportamos ese granito de arena de poner en valor a todas estas mujeres andaluzas tan creativas, espontáneas y sabias, ejerciendo esa cuota de responsabilidad y sororidad para con nosotras mismas. Y estoy deseando además que la conozcan también. Ella se llama Azahara Rodríguez Villalba y es una mujer de esas que gusta tener cerca, porque aunque ejerce la crítica, es muy crítica, le pasa como a mí, es tan positiva y optimista, tan espontánea, auténtica, despojada de postureos varios, expresiva y cariñosa, también habladora, que también compartimos eso, que merece la alegría tenerla cerca. Bienvenida seas a Clandestino, Azahara. Muy buenas tardes, Isabel, muchísimas gracias, de verdad, estoy emocionada con tu presentación. Pues las gracias nosotras por haber accedido a esta invitación para tener esta conversación aquí, ten con ten, como se suele decir, para explicar un montón de cosas, porque la gente yo creo que se va a quedar también un poco alucinada cuando escuche lo que yo te llevo escuchando desde hace un poquito de tiempo. Así que, Azahara, vamos al lío.
que son muchas las cosas que tenemos y queremos abordar. El tiempo es limitado y entre lo que charlamos tú y yo, me veo a José aquí aporreando el cristal de la pecera para que dejemos de darle a la conversa. Así que, antes de nada, a mí me gustaría que tú misma le contaras a las y los escuchantes quién es Azahara y cómo es que terminaste tejiendo de forma biomecánica. Y ojo, te recuerdo que tengo tu permiso para cortarte. Exacto, sí, porque ya sabes que cuando se hablan de cosas que apasionan, pues yo soy bastante tendente a que se me vaya de las manos. Bueno, pues como tú ya bien has presentado, yo soy Azahara, la persona que hay detrás de la marca La Cangrejita Tejedora. Inicialmente nació como una alternativa a la industria textil, porque yo al final pues no tengo un cuerpo normativo, entonces en ciertos momentos de mi vida poder vestirme como yo quería, pues prácticamente era tarea imposible. La diferencia es que yo tuve la suerte de que mi madre sabe coser, mi abuela sabía coser, entonces muy pronto empecé a hacerme la ropa para mí misma. Y bueno, al final a mí esta historia me gusta contarla para que todas las personas nos entiendan como un lago. Un lago al final se nutre de muchos ríos, de muchos riachuelos, de muchos acuíferos, y al final el cómo he acabado aquí, pues después de volver de un viaje de Tailandia, una amiga me presentó el crochet para ayudarme con ciertas cosas, y un montón de años después, cuando tuve un accidente laboral, pasó de hobby a un hobby bastante más intenso por el tema de la salud mental, y para mi sorpresa a la gente le gustó lo que hacía y la ética que ya se veía que había detrás de esto que estaba empezando a nacer, que ni yo misma lo sabía. Pero la verdad es que a día de hoy estoy muy contenta y creo que tengo un buen proyecto, la verdad. Un momentito a ese viaje tuyo a Tailandia, porque eso es muy, muy importante. Yo creo que ahí también, eso es un hito muy importante en tu vida. Como yo sabes que estoy también con el tema de la alimentación por diferentes alergias y demás, cuéntanos exactamente qué fue lo que te pasó en Tailandia como para que tu amiga te ofreciera la opción de hacer crochet para recuperar lo que allí habías, vamos a decir, perdido, aunque ganaras otras cosas, ¿no? Sí, a ver, yo antes de irme a Tailandia había abandonado ya la alimentación con azúcares refinados. Ya mi alimentación, pues sí, evidentemente como azúcares, porque como fruta, porque como verdura, etcétera, etcétera, pero no consumo azúcares refinados. En Asia, no sé si es por contrarrestar el pique o por lo que es, se tiende muchísimo a hacer de comer con azúcar, al punto de que en Tailandia, por ejemplo, a cualquier sitio donde vayas a comer, en la mesa encontrarás un azucarero, pero no un salero, que es como aquí estamos acostumbrados. Entonces, claro, cuando de repente reintroduces comida tan rica en azúcares refinados, porque todo se hace de comer con azúcar refinado, de esta blanquita que todo el mundo tenemos por casa, pues claro, mi organismo se empezó a resentir. Yo antes de irme me dedicaba a pintar figuritas miniaturas de juegos de mesa y cosas así, y una de las cosas donde más se me resintió el cuerpo fue en la estabilidad del pulso. Entonces, claro, cuando volví de Tailandia no tenía pulso para pintar figuritas en miniatura, muchísimo menos imaginaros lo que es tener que pintar una pupila dentro de una figurita que a lo mejor mide 2 centímetros de alto. Es muy difícil, entonces tienes que tener un pulso muy fino. Entonces esta amiga, que es como mi hermana, y desde aquí le mando un saludo porque a ella le debo el estar aquí, me recomendó que empezara a tejer crochet, pero con hilos finos, porque al tejer con hilos finos, la manera en la que tienes que poner las manos para poder pasar la aguja, para poder coger el hilo, para poder ir haciendo ese trenzado que hacemos en el crochet, tienes que afinar mucho el pulso. Y tenía toda la razón. Cuando terminé de hacer mi primer chaleco, el pulso había vuelto a su sitio, pero mis amores habían cambiado de sitio. Ya no me apetecía tanto pintar y dedicarme a eso, y sí me apetecía seguir mucho tejiendo y seguir haciéndome cosas de vestir, sí. A ver, que está de moda tejer con crochet
con aguja de crochet desde hace un poco de tiempo, y recuperar las enseñanzas de nuestras ancestras es algo evidente. Eso no tengo que descubrirlo yo ahora. Nada más que hay que darse una vuelta por los pueblos donde se han vuelto a abrir mercerías, y también por las redes digitales donde encuentras muchas referencias al respecto, ¿no? Pues porque se crea, pues porque tiene muchos beneficios para la salud mental. Pero fíjate que hasta que yo no te conocí, no había escuchado lo de la biomecánica aplicada a la tarea de tejer. Así que me planté el mes pasado en la Biblioteca Pública de Cártama Estación para escuchar un conversatorio de Azahara titulado ¿Por qué una crochetera te habla de biomecánica? Y me quedé flipando en colores, por la información, por la formación y por la manera también de hacer tuya, ¿no? Tanto es así que me dije que digo, pues yo me la tengo que llevar para mi pueblo. Yo es que mira, todo lo bueno que me encuentro por ahí, cuando salgo me lo quiero traer para acá, porque yo quiero que mis vecinas y vecinos tengan las mismas oportunidades que yo de conocer. Pero bueno, que me voy por las ramas también, ¿eh? Vamos a ver, Azahara, explícanos por qué una crochetera habla de biomecánica. Vale, pues vamos a retroceder aún más. Ese viaje a Tailandia fue hace 10 años, pero la realidad es que desde que nací he tenido la gran suerte de tener a mi abuelo por parte de madre y a mi madre enseñándome a cómo tratar el cuerpo, a cómo masajear el cuerpo. Muchos años después entendí que, por ejemplo, parte de lo que ellos me habían enseñado se llama reflexología podal y lo importante que es. Y llegó un momento en mi vida en el que me surgió la oportunidad de irme a Tailandia, y me fui a Tailandia, pero para estudiar masaje tailandés. La excusa para ir era otra, pero el objetivo real era estudiar masaje tailandés. Y ahí empecé a entender muchas cosas, porque el masaje tailandés pues se basa en medicina ayurvédica, en tuina y en muchos saberes ancestrales también, que quizás aquí tenemos un poco más olvidados, pero que yo he tenido la suerte de vivir dentro de mi familia. Y empecé a como atar todos los cabos de todas las enseñanzas que a mí me habían ido llegando a través de este curso de masaje tailandés. Cuando volví de Tailandia, al masaje tailandés se le conoce como el yoga para vagos, porque en realidad tiene muchos estiramientos y muchas posturas que son las mismas que realizamos cuando hacemos yoga, solo que le está haciendo otra persona por ti. Entonces, sabiendo esto, cuando volví de Tailandia, busqué para sacarme un curso de monitora de yoga, pero de repente el azar, la vida, el destino, como lo queramos llamar, puso delante mía un curso de monitora de yoga muy cerca de donde vivo, con biomecánica. Esta quizás fue la primera vez que yo me relacioné con este término como tal, lo expreso hoy en día. Pero la realidad es que cuando empecé a ver todo el concepto de biomecánica, era lo que yo ya llevaba sabiendo y llevaba aprendiendo mucho tiempo de antes. Pero bueno, la verdad es que me atrapó, me enamoró en cierta manera ese saber, porque al final las personas que vivimos con un cuerpo no normativo, en estas sociedades en las que vivimos en una lucha constante con nuestros cuerpos para X cosas. Pero nunca es desde el amor, desde el respeto, desde el entendimiento, desde que te den unas herramientas para entenderte y poder contrarrestar cosas. Y todo esto lo ofrece la biomecánica. Y ahora aquí viene otra parte también importante, y es que cuando hacemos una actividad como hobby, pues muchas veces, como no tenemos tiempo, vivimos en la vida que vivimos, etcétera, etcétera, no somos conscientes del desgaste que esos hobbies pueden tener en nuestro físico. Muy bien de salud mental, pero ¿y el físico dónde queda en ese hobby? Cuando yo pasé de tener un hobby de hacer crochet a profesionalizarme ya como artesana de crochet y empezar a trabajar para las personas, al final pues tienes que cumplir con unos requisitos, con unos pagos mensuales, con una serie de historias, y entonces empiezas a tejer, o yo personalmente empecé a tejer de manera compulsiva. Si mi jornada son 8 horas, 5 son destinadas solo y exclusivamente para tejer. ¿Qué es lo que pasa? Que empiezas a resentirte, te empieza a molestar el cuello, te empieza a molestar la espalda, si hago este giro no puedo, si hago tal tampoco, y de repente un día, observando a mis gatos y cómo ellos se estiran cada vez, a cada rato, aunque estén durmiendo, se estiran y se vuelven a dormir, pero hacen ese alto en ese descanso para estirarse, recolocar y volver a dormir. Y entonces empecé,
se me quedó como grabado en la retina en ese momento ese hecho y empecé a ejercer lo que yo ya sabía de postura contra postura de yoga. Entonces, claro, si me pasaba X rato en una postura, cuando me daba cuenta, paraba, recolocaba, estiraba, masajeaba la zona que estuviera más tensa y volvía a la actividad. Y me volví más productiva, mis jornadas empezaron a ser bastante más productivas, mi cuerpo empezó a estar mucho mejor y más descansado, con menos tensiones, pero es que poco a poco eso se fue como calando, volvemos a la metáfora esta del agua, ¿no? Uh-huh. Fue como calando por todas las celulitas de mi ser y entonces ya si me levanto para ir a fregar los platos, pues aprovecho, hago 3 estiramientos, o si me levanto para ir al baño, pues recoloco, hago esto, aprovecho el marco de la puerta, hago esto, lo otro, y cuando me vuelvo a sentar, mi cuerpo está mucho más descansado, he podido contrarrestar la fatiga física que genera la actividad, etcétera, etcétera. Y empecé a hacer stand, es que todo esto va junto, empecé a hacer stand y en los stands me empecé a encontrar con muchísimas personas diciéndome que también tejen o que estaban empezando o que sus criaturitas, personitas pequeñas, niños, niñas, estaban empezando a aprender en estas actividades y entonces, claro, ahí ya me empezaron a saltar las alarmas porque una cosa es lo que yo haga con mi cuerpo y para conmigo y otra cosa es que otras personas que se quieran enamorar de este arte, que es hacer crochet, paguen ciertas consecuencias si pensamos en personas mayores que hayamos tenido cerca, una vecina, una abuela, una tía, que hayan tejido y la recordamos en sus últimos momentos, la recordaremos con las manos atrofiadas, con problemas del cuello, la vista ni hablamos, problemas de circulación, problemas en las caderas. Al final, toda actividad tiene una secuela física. Y si no nos damos cuenta de que estamos teniendo posturas muy nocivas a lo largo del día y además nuestro hobby se va a convertir en la postura más nociva de todo el día, pues sí, va a ir muy bien para la salud mental, pero la salud mental y la física, desde mi punto de vista, tienen que ir de las manos. No nos podemos independizar cuerpo-mente, van juntas. Entonces, si algo es muy bueno para el físico, para la mente, también debería de serlo para el físico. O sea, que eso es lo que tú en tus cursos enseñas. No solamente enseñas a agarrar la aguja de crochet y decir, venga, ahora la cadeneta, ahora el punto alto, el punto bajo, no sé qué, sino que antes hay que se aprenden las posturas y se aprenden ejercicios, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, las clases al final tienen como un cuarto de hora de recentrarnos, concentrarnos, estirar, calentar el cuerpo para esa actividad que vamos a hacer. Trabajaremos durante 1 hora tejiendo y después tendremos otro cuarto de hora de respirar, recolocar, ver qué zonas están más tensas y automasajear. Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar ahora sobre tu proyecto de la cangrejita tejedora. Vale. El nombre de entrada a mí me hace mucha gracia. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pero tú cuéntame, ¿cómo surge y cuándo? Y también lo del nombre, por favor. Pues realmente cuando este proyecto empezó de una manera muy orgánica, por algo que no tenía nada que ver, que este no era mi objetivo inicial, ni muchísimo menos y tal, empezó con otro nombre, que en ese momento para mí tenía mucha lógica, pero que es verdad que cuando empecé a rodar pues no tenía sentido, porque al final yo tengo una identidad cibernética que es Darky Sasha desde hace muchísimos años, porque soy gamer, juego a videojuegos en línea, etcétera. Entonces al principio era como Darky Sasha Creation, las creaciones de Darky Sasha, porque era como continuar con esa identidad cibernética y distanciarme de quién soy yo en la vida real, para que nos entendamos, ¿no? Uh-huh. Pero claro, eso no tenía mucho sentido. Y se junta con que a las personas tejedoras nos dicen arañitas tejedoras, pues por la comparativa con estos insectos y la labor que hacen. Pero claro, yo de horóscopo soy Cáncer, nací a finales de junio, entonces para mí no me sentía yo muy identificada con eso de arañita tejedora, pero sí me sentía muy identificada con la cangrejita tejedora. Yo tengo una parte que son las reflexiones nocturnas de una cangrejita tejedora y a raíz de que eso empezara a coger fuerza, pues surgió todo. Surgió el logo, el nombre, el eslogan, porque fue un parto de 11 de la noche que empecé a trabajar con un amigo que desde aquí también le mando un beso
y a las 6 de la mañana hicimos el parto completo de logo, nombre, eslogan, todo. Fue una noche muy productiva. Qué bien. ¿Y exactamente en qué consiste la Cangrejita Tejedora? No es solamente que la gente te haga encargos y tú lo hagas, esto tiene todo un trabajo y tiene un componente ético detrás muy interesante. Claro, ya hemos hablado de cuáles fueron los arranques o los inicios de este proyecto, que era una marca de ropa basada en medidas en vez de en talla, por luchar con ese estigma contra la industria textil. Pero claro, la industria textil tiene muchos problemas más, aparte del estigma que generan los cuerpos de las personas. Tiene el estigma de la mano de obra explotada, tiene el estigma de la contaminación con metales pesados, la contaminación de los acuíferos, los gases, las huellas de carbono. O sea, probablemente sea una de las industrias más nocivas que tenemos actualmente. Y esto se une además con la realidad de que yo soy andalusí, de pura cepa, andaluza, vivo en una tierra que es profundamente rica, pero que las personas son bastante pobres en comparativa, y es porque fuera del campo y del turismo poco tenemos que hacer. Entonces yo quería que mi marca fuera lo más andalusí posible. Ello pasa porque las materias primas sean de aquí, porque tengan unas certificaciones que digan que no son contaminantes ni con nosotras ni con el medio ambiente, por lo menos en la cintura. Intento tirar por fibras orgánicas en vez de por fibras químicas por el tema de los microplásticos, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que hay muchas cosas detrás de la Cangrejita Tejedora, pero al final, mira, quizá una de las que para mí es más importante y más ilusión me tiene es la parte de la segunda vida. Al final el material menos contaminante es el que ya existe. Entonces, sí, las personas tienen cosas tejidas guardadas en su armario, en sus trasteros, vamos a rescatar ese material. Lo mismo a ti no te gusta ese vestido que te hizo tu tatarabuela, pero a otra persona sí, y le puede dar ese uso en vez de que esté en el fondo de un armario. No sirve esa prenda, no está demasiado rígida o está manchada en algún sitio, no se puede limpiar, etcétera. Vamos a rescatar ese material. Yo, por ejemplo, los materiales que rescato los uso para subvencionar los materiales de las personas que vienen a mis cursos que no tienen dinero para comprar materiales, porque al final las clases tienen un coste y no todo el mundo estamos bollantes de dinero tampoco como para poder asumir ambos gastos. Entonces, para los cursos básicos, ese material de segunda vida que rescato va 100% destinado a estas personas con problemas monetarios, con falta de recursos. Pues Azahara, si te parece, vamos a hacer un alto en el camino para deleitarnos con un tema musical que conoces muy bien y que se titula Contra todo pronóstico, de Lia Kali, que pareciera seleccionado a propósito para hoy, y luego veremos por qué. Por eso ya no dudo que tengo alas, por más que vengan malas rachas, la luz tiene más de dos caras. Las noches se van con el alba, que no soy lo que la gente esperaba, que aunque a veces la vida sabe rara, la endulza una buena mirada. Buscarse remedios para el alma. Desde pequeñita me sentí desubicada. El mundo que cree dentro de mí aún es mi morada. Yo no entendía nada, la tristeza y mi bajada. Me busqué la ruina por ser demasiado osada. Con 16 pensé en la muerte más veces de la planeada. Juicios y mala fama te dejan mal parada. La música la única que nunca a mí me fallaba. Ahora entiendo que en casa tenía que la depresión no te deja ver, que el trabajo roba el tiempo pero no roba el amor. Se han ganado mis padres el cielo. Para volar hay que caer, para morir hay que nacer, para ser feliz
Bueno, Azahara, escuchando la canción Contra todo pronóstico, que además me la sugeriste tú también para este programa, a mí me hizo pensar mucho. Vemos que la autora ha hecho una profunda reflexión sobre la superación personal y la búsqueda de significado a través de las distintas adversidades con las que se ha encontrado en la vida desde que nació, ¿no? Precisamente por ese carácter tan íntimo y por ese carácter tan sensible, vamos a decirlo así. Para mí es una letra con una narrativa personal de lucha y de redención, con experiencias de desubicación, ahora no sé dónde estoy, cómo estoy, de desafíos emocionales también, desde la infancia hasta su etapa de mujer adulta, ¿no? Yo tengo que decir que este tema, además de que lo has propuesto tú para nuestro clandestino, no sé si he tocado teclas al decir esto que acabo de decir. ¿Tú te atreves a responder como solo tú sabes hacer, con ese nivel descarnado de sinceridad que te caracteriza sobre ti misma, y por qué elegiste este tema? Esa pregunta tiene miga, ¿eh? No me había dado cuenta. A ver, yo conozco a Lía Cali ya desde hace tiempo. Recomiendo a todas las personas que nos escuchan que le dediquen un rato, porque de verdad que tiene letras con las que creo que cualquier persona se puede sentir identificada. Pero probablemente esta canción en concreto a mí me resonó, las tres que te mandé, me resuenan dentro de una manera muy, muy fuerte. Y quizás la primera vez que escuché esta canción dije, sal de mi cabeza. No quiero escucharte. Sí que quería escucharla porque al final la música tiene como ese poder, ¿no? De que cuando algo te resuena, incluso aunque estamos viendo cosas que duelen, tienes la necesidad de seguirlas escuchando. Sí. Es verdad que hay otras personas que también tienen temas relacionados con este tipo de temáticas, pero he elegido a Lía Cali porque es alguien de aquí, de la península, que también está peleando, que está luchando, que ha sido mucho tiempo corista de mucha gente, pero ahora es cuando de verdad está pudiendo enseñar lo grandísima compositora y cantante que es. Y quizás haciendo un poco la extrapolación conmigo, pues a mí también me está pasando, ¿no? Yo también he tenido esos momentos de oscuros sin ver la luz por ningún lado, pero al final, pues la gente que tienes a tu alrededor es la que te pone ese foquito de luz y te preenruta y venga, vamos y tal. Entonces creo que este tema lo refleja muy bien y la importancia de quiénes son esas personas. Y sí, al final estoy muy de acuerdo con ella. Para ser feliz hay que conocer el sufrimiento, para volar hay que saber caer, para vivir hay que nacer. Es que sí, no sé, yo creo que el tema está muy bien expresado. Y que yo te he puesto en un brete, vamos. Que no tengo ningún problema, o sea, yo soy una persona que tiene, pese a, como tú me presentabas al principio, que siempre intento dar como ese, vamos a pararnos, vamos a ver, vamos a relativizar lo que está pasando, vamos a buscar las soluciones. También es verdad que soy una persona bastante tendente a los estados depresivos, que ha tenido en diferentes ocasiones de su vida ideas bastante románticas de lo que puede llegar a ser la muerte, y muchas cosas por el estilo. Pero bueno, al final, igual que Lía Cali, yo también soy una persona que está aquí para contar la historia, y si le sirve a otra persona para seguir luchando, pues genial. Y aquí además, contra todo pronóstico, estás aquí sacando adelante un proyecto magnífico, precioso, sí, único, porque no lo había conocido, y que por eso es que tenemos que seguir ahondando en él. Yo decía que tú tenías tu carta de artesana. Sí. Iba a decir una barbaridad. De artesana. Fíjate tú que yo no sabía que eso existía, ¿eh? Cuando tú me lo contaste yo decía, a ver, había escuchado algo de asociaciones de artesanos y artesanas, pero obtener una carta de artesana que te certifica como artesana, ¿eso cómo es esa cosa? Pues mira, para eso hay que cumplir una serie de requisitos que yo en un primer momento cuando empecé a buscarlo era como, bueno, sí, los huevos de dragón también, cuando eso.
Pero bueno, al final pues tienes que estar dedicándote a tu oficio pues al 100%, tienes que estar de alta como autónoma, tienes que hacer una serie. La gran mayoría de oficios artesanos no tienen detrás el respaldo de, pues me he hecho un curso de crochet y me lo ha certificado el Ministerio de Educación. Uh-huh. No existe. Entonces, ¿cómo demuestras que de verdad sabes hacer lo que haces, que de verdad cumples con los criterios y con los requisitos que ellos piden? Bueno, pues tienes que hacer vídeos, tienes que hacer memorias, tienes que hacer proyectos, tienes que hacer un montón de protocolos y de papeleos varios y de grabarte y de fotos y de un montón de cosas. Pero bueno, al final el registro de la carta de artesanía es voluntario, es gratuito también. Si hay alguna persona que se dedica a la artesanía que me esté escuchando, que se informe, porque al final pasas a pertenecer a un registro oficial de personas que se dedican a diferentes oficios artesanos. Pues mira, esto puede tener implicaciones muy grandes, como por ejemplo, si una compañía va a buscar a una persona artesana para hacer una colaboración, para que le haga X diseño, para X cosas, la va a buscar en ese registro oficial de artesanos y artesanas, en este caso de Andalucía, pero tiene carácter estatal. No lo va a buscar, no va a venir a buscarme a mí a mi casa para hacer una colaboración. Entonces, esto también te abre puertas para poder hacer exposiciones, para poder meter tus productos en los museos, con la marca de artesanía hecha en Andalucía. Es como pasar a jugar en otra liga. Bueno, sí, bueno, bien explicado, la verdad. Pues, y bueno, y eso sí también es un dato importante, sí. Para poder llegar a conseguir el título de maestro artesano, que es como la mayor titulación que puede tener una persona artesana en este país, tienes que empezar a correr el tiempo a través de la carta de artesanía. Solo quien lleve 10 años con su carta de artesanía en vigor podrá optar al título de maestro o maestra artesana de su oficio. O sea que la carta de artesanía se tiene que ir renovando, dijéramos de alguna forma, o revisando. Cada 4 años. Cada 4 años se revisa. Sí. O sea que tienes que seguir cumpliendo con todos los requisitos que en principio presentaste para que te lo sigan manteniendo. Sí. Es duro porque los artesanos y las artesanas, a todo el mundo le gusta mucho recuperar la artesanía y valorar la artesanía, pero luego a la hora de la verdad lo tenéis bastante crudo, bastante difícil, porque tenéis una mala costumbre de comer todos los días y pagar facturas. Buah, y el autónomo. Entre ellas. Sí, yo la verdad es que siempre está relacionada con la artesanía porque mis padres tienen amigos que se han dedicado a ello durante toda la vida y tal, entonces siempre ha sido un gremio con el que he estado bastante familiarizada, pero quizás como era más pequeña y no me rozaba tan de cerca, no era tan consciente de lo ahogado y cercado que está el poder dedicarse a la artesanía. O sea, actualmente hay una cantidad, con todo mi respeto, de chupósteros intentando vivir de lo que pocas personas hacemos en artesanía, pero mucha gente quiere vivir de ello. Para empezar, los promotores de eventos, o sea, que a mí me inviten a participar en un evento por los módicos precios de 60, 90, 120, 300, 400 euros, lo que quieran. Hay eventos para todos los bolsillos, pero tener que estar en ese mismo espacio, entre comillas, compitiendo con otros stands, que yo con mucho cariño le llamo las reinas de AliExpress, porque se dedican a comprar piececitas o directamente a comprar las cosas ya hechas, le quitan la etiqueta, le ponen la suya y la están vendiendo como si fuera artesanía. Pues hombre, si ni siquiera me vas a garantizar que el espacio en el que yo voy a ir a montar el stand, a trabajar mi oficio en directo para hacer esa labor pedagógica, que la gente conozca, que tal, que no sé qué, y voy a tener que estar compitiendo con personas que mira, que en otras profesiones se habla muy fácilmente de intrusismo profesional, pero misteriosamente en la artesanía rara vez se habla de intrusismo profesional. Sin embargo, si te vas a cualquier market de artesanos, pues cualquier persona puede ver a qué nivel está el intrusismo profesional metido. Bueno, por si te sirve de consuelo, en la educación social también hay muchísimo intrusismo profesional. Pero yo quiero volver ahora a otro tema, y es el de las mujeres tejedoras de identidad. Porque para ti el territorio, la cultura y la cosmovisión son 3 elementos que tienes presente en tu vivir diario
como si fuera beber agua y dormir. Yo sé que en otros lugares, por ejemplo, en Avia Yala, ¿no? En América Latina, por ejemplo, en México, es que hay auténticas tesis que están, tesis doctorales en universidades que hablan precisamente de todo esto, de la importancia de esas manos tejedoras que le atribuyen a ese arte textil, cuando yo hablaba al principio de ese valor histórico, cultural e identitario. Aquí, ¿cómo ves el tema? O sea, ¿eso se le da valor a nivel social, a nivel académico, a nivel político, a nivel... ¿Tiene algún valor o solamente es el valor que vosotras como artesanas y la gente a la que le gusta nos acercamos le podamos dar? Pues, a ver, quizá esta respuesta sale un poco desde una herida abierta y sangrante, de que después de 4 años de que empecé con este proyecto, hace casi 3, que ya es la Cangrejita Tejedora, o sea, ya la marca afianzada, etcétera, etcétera, es lo que te digo, a muchas personas, y tú hacías el apunte antes también, muchas personas les gusta ponerse el pin de, lo artesano, hay que conservar, tal, pero en realidad cuando después sales a la calle y te vas con tu stand, con todos los nervios y con todas las cosas, te encuentras que muy pocas personas aquí realmente valoran lo que es la artesanía. Se desprestigia muy fácilmente, además depende de qué artesanía. La textil a mí me parece que se desprestigia muy fácilmente, porque aquí con decir no sé quién teje o tal y cual teje, después le preguntas pero hace lo mismo que yo, no, que va, tapetitos, no sé qué. Bueno, pues entonces al final, porque esto un compañero de cerámica de Córdoba hace poco hacía el apunte, ¿no? Bueno, entonces, porque si a mí no se me ocurre comparar un jamón de bellota de pata negra con cualquier tipo de chacina que te puedas encontrar de cualquier gran superficie, pues sí, las dos pueden ser jamón, pero sabemos que no estamos hablando de lo mismo. En la artesanía eso no pasa. O sea, en la artesanía ves un producto X en el sitio que sea y ves a la persona artesana con un producto similar y en tu mente es lo mismo. No es lo mismo. Al final, esto es algo que acuño mucho también en mi stand. La artesanía hay que tocarla y hay que sentirla para entenderla. Un producto hecho en serie, por mucho que lo toquen, no te va a transmitir nada. No transmite. Entonces es difícil y no creo que se valore. Y mira, por ejemplo, en el crochet históricamente no se sabe de dónde nace. Sí se sabe que está en todos los lugares del mundo y que cuando estos grandes primeros aventureros empezaron a moverse, se encontraron que existía en todos lados, pero nadie sabía decir de dónde había salido. La característica que tiene la artesanía es que va profundamente ligada al sitio donde está. Es decir, no vemos las mismas plantas, por ejemplo, aquí en Andalucía, que las que ve una persona en el País Vasco, que llueve mucho más verde, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo voy a hacer un tapete de crochet inspirándome en flores, me voy a inspirar en las flores que veo, no en las flores que existen en otro continente o en otra parte del país en el que habito. Entonces, la artesanía está muy, muy, muy relacionada con la cultura comarcal de donde se esté dando. Esto se ve en crochet, por ejemplo, muy bien entre el crochet irlandés, por ejemplo, que es uno de los más bellos y de los más difíciles con diferencia, o el crochet puramente andaluz, que era más lo que eran puntillas o lo que eran como los vivos para los vestidos, los vivos de caladito y tal, que hacían nuestras abuelas. Hay una gran diferencia entre cómo se hacía aquí el crochet en Andalucía o cómo se hacía en Irlanda. Quizá esto se está perdiendo, y se está perdiendo porque hemos dejado de aprender estas técnicas de nuestras ancestras y hemos empezado a aprenderlas a través de YouTube o de cualquier tipo de plataformas de estas de una manera globalizada, por lo cual quizá ese carácter comarcal puramente del sitio también se está perdiendo. O sea, estamos perdiendo identidad, estamos perdiendo territorio. Estamos perdiendo identidad y cultura. Y cultura. Estamos perdiendo identidad y cultura. Y yo sé que para ti esos elementos, vuelvo y repito, la identidad cultural andaluza es muy importante. Eres tú, forma parte hasta de tu nombre, Azahara. Sí.
forma parte hasta de tu nombre. O sea, sí, porque al final yo creo que el flamenco habla de esto muy bien, ¿no? Saber dónde están tus entrañas y dónde están tus raíces te empodera para poder reivindicar tu espacio en el mundo. Si no sabemos de dónde venimos, pues no sabemos a dónde vamos. Por supuesto. Pues ahora, hablando un poquito de los cursos de formación. Bueno, antes de nada, porque es que yo sé que luego nos quedará tiempo. Quien quiera contactar contigo, ¿cómo te localiza? Pues si ponen en Google mismo La Cangrejita Tejedora, empezarán a salirle muchísimos enlaces a donde pueden acceder, pero bueno, quizás si la persona que me está escuchando todavía no conoce mi proyecto, la invitaría a que lo conociera directamente desde mi página web, lacangrejitattejedora.es, porque es la entrada al universo de La Cangrejita Tejedora y desde ahí va a poder expandirse a todos los sitios donde existe La Cangrejita Tejedora. Uh-huh. Y ahora vamos al tema de los cursos de formación. Tú empiezas el viernes con un grupo nuevo en Cártama Estación, en la sede de la Asociación Sociocultural La Chusma Selecta. Sí. Bueno, cuéntame cosas de ese curso. A ver, pues estoy muy contenta de poder decir mira, retomando un poco lo que tú decías antes de lo difícil que tenemos los artesanos el poder dedicarnos a esto, pues me gustaría compartir con la audiencia y contigo, aunque tú ya lo sabes, de que por un revés de la vida, en febrero yo vi peligrar brutalmente este proyecto al punto de tener que decir, es que a finales de marzo tengo que cerrar poniéndole dinero para pagar el autónomo de marzo y así poder cerrar. Bueno, después de pasar como ese primer duelo y tal, pues al final te arremangas, dices, bueno, pero es que yo tengo aquí un proyecto súper valioso a nivel social y no puedo dejar que se muera de cualquier manera, así que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Y dentro de hacer todo eso que esté en nuestra mano, he encontrado a 5 personas maravillosas que han decidido financiar a La Cangrejita Tejedora a través de este curso, que son mis 5 alumnas, y de esta manera han conseguido darle vuelo a este proyecto hasta finales de junio. Entonces he ganado muchos meses entre tener que cerrar a finales de marzo o ya veremos si me enfrento a ello a finales de junio. He ganado muchos meses para poder seguir trabajando. Entonces lo primero que tengo que decir de las clases que empiezo el viernes de la semana que viene es gracias a esas 5 personas que han decidido apostar por mí y por mi proyecto. Y dicho esto... ¿Estás emocionado? Sí, está siendo una montaña rusa muy loca. No quería emocionarme tanto realmente, pero es que me parece importante que la gente también sepa... Muestre los sentimientos y las emociones. Sí, lo difícil que es y la montaña rusa que significa esto y la pechada de cosas bonitas, de verdad. Si alguien se lo está pensando, que se lance, porque es que te pasan tantas cosas bonitas que merece la pena hasta el último segundo de vida que hayas invertido, pero prepárate, porque también es muy duro y son muchas noches sin dormir, muchos días con el estómago hecho un trapo, pero bueno, al final las cosas bonitas compensan todas las cosas negativas más tarde o más temprano. Entonces, bueno, este curso que vamos a arrancar este viernes es el curso de nivel básico, donde las personas que van a asistir pues van a recibir una formación generalizada de lo que es la biomecánica, de por qué vamos a aplicar la biomecánica, por qué me parece interesante e importante de aplicar esos conocimientos de biomecánica para ese autoconocimiento y conciencia que nos va a ayudar en el día a día, además de saber tejer, que también nos va a ayudar en el día a día por ese estado de calma en el que nos sumerge cuando estamos concentradas haciendo esta labor. Entonces, al final vamos a aprender las cosas básicas, basiquísimas, los nudos, los puntos más básicos, etcétera, etcétera, pero lo vamos a hacer a través de hacer un proyecto que para mí es muy bonito, porque es la conexión con nuestras ancestras, que es hacer un libro de muestras. No hay historia de cómo nació el crochet, no se sabe, ya lo he comentado antes, pero sí tenemos una historia de cómo se empezó a pasar este saber del crochet de unas a otras, que al final acabó en unas cosas que se llaman libros de muestras, que eran libros de pastas duras con páginas de tela, donde nuestras ancestras cosían muestras de diferentes tipos de bordado, de diferentes tipos de puntos, de encaje, etcétera, etcétera, y así se las podían pasar de unas a otras
dentro de una población profundamente analfabeta, que todas pudieran aprender y que todas pudieran buscarse, como decimos en Andalucía, las papas. Entonces, me parece muy bonito que este curso de crochet lo hagamos como rindiéndole homenaje a nuestras ancestras y que esos libros de muestra no caigan en el olvido, porque los libros de crochet actuales están muy bonitos, pero el impacto que da el tocar una página, yo tengo páginas que tienen casi un siglo de antigüedad de libros de muestra, lo que a mí me transmite cuando yo toco esa página después de haber pasado por tantas manos, no me lo ha transmitido ningún libro de papel que yo haya podido tener en mis manos de crochet. Pues Azahara, compañera, o Azahara, ¿qué quieres que te diga? Que nuestro tiempo en clandestino de hoy ha llegado a su fin. ¡Ay, no! Sí, por hoy, pero tú puedes venir cada vez que tú quieras, ¿eh? Yo, para ti, para siempre. O sea, por mi parte y en nombre de nuestras y nuestros escuchantes, agradecerte inmensamente que nos hayas acompañado y que hayas compartido este ratito con nosotras. La verdad es que necesitamos que estas conversaciones se den más a menudo en los medios de comunicación, que conozcamos todo lo que llevamos de carga, de historia, de cultura, de identidad, de territorio, que la ciudadanía andaluza conozca todos los buenos proyectos que hay en nuestra matria Andalucía para poderlo apoyar. Bueno, lo que decía, espero y deseo también que te hayas encontrado a gusto. Dime que sí, aunque luego... Sí, me he encontrado a gustísimo, nerviosa, emocionada, todo junto y a la vez. Isabel, ha sido una maravilla, de verdad. Pues me alegro enormemente. Un abrazo y muchísimas gracias por habernos acompañado y por ser y estar, como manifesté antes. Un abrazo enorme para ti y para todas las personas que nos estén escuchando. Infinitas gracias por la oportunidad. Sabor a sangre en tu boca. Y hasta aquí nuestro clandestino de hoy. Como siempre les digo, espero y deseo que les haya arrojado un poquito más de luz. Nunca dejamos de aprender ni de conocer cosas y de conocer verdades. Precisamente ese conocimiento es el que nos hace conscientes y nos mueve por dentro para comenzar a movernos por fuera. Y la radio es una buena herramienta para lograrlo. Solo me queda volverles a citar en nuestro próximo programa para que podamos continuar clandestineando. Así que háganme caso y pórtense mal, especialmente mal, pero sin odio. Sin amo ni señor, humor de perro. Clandestino. Con Isabel Galeote. Radio Campillos. Onda Local de Andalucía. Mar.